Así que no va a quedar. No, bueno, entonces vamos a dar inicio a esta sesión, que es la primera de 2024, así que estamos iniciando un nuevo año de trabajo del Núcleo de Historia Económica y Social del Departamento de Ciencia Histórica de la Universidad de Chile. Le agradecemos mucho la presencia, tanto física como aquellos que eventualmente estén conectados por vía remota o aquellos que estén viendo la sesión por el directo de Facebook. En esta ocasión, como ustedes ya saben, tenemos una visita de dos queridos amigos muy estimados y también muy conocidos en sus ámbitos de trabajo. Se trata de los profesores, bueno, Nicolás Ramos, Sara y Chico Cristian de Juan. Cristian, para los que no lo conocen, fue alumno aquí de nuestra licenciatura. Ella, creo que se acuerda de la licenciatura, ¿no? Y se licenció en historia y luego nosotros hizo su estudio de doctorado en historia económica de la Universidad de Barcelona. Sara es italiana, y bueno, ellos han venido trabajando en un abanico muy amplio de temas, calidad, temas de comercio, inversión, una multiplicidad de temas. Han estado, tuvieron un tiempo muy importante en la Universidad de Lund, en Suecia, y hoy están adscritos a la Universidad Pública de Navarra, donde vienen desarrollando su obra y su línea investigativa que sigue siendo muy brillante. En esta ocasión vamos a escuchar un trabajo que ellos han venido desarrollando en conjunto, que tiene título Community Price, Fish Price, un conjunto de datos que tienen una que al parecer forma parte de trabajo desarrollando muchos colegas. Ya no antes de pasar en cualquier caso a ello, vamos a mencionar la forma de cómo vamos a trabajar. Vamos a tener una exposición, como acostumbramos, en este caso, de alrededor de 45 minutos. Si necesitan un poquito más, Sara y Cristian no se van a poder, se toman unos minutos más. Y la idea es que entre las 5 y cuarto, como mucho, ya comencemos una ronda de conversación, de comentarios. Lo habitual es que haya una primera ronda, una primera ronda de 3 comentarios o preguntas, y ellos responderán a la pregunta. Como siempre, y luego de eso, ellos responden y nos va a dar tiempo, yo creo, para una segunda ronda y vamos a ver cómo está el entusiasmo hasta quizás pueda haber una tercera ronda. Así que vayan alistándose, vayan tomando notas, y porque ya comenzamos, entonces eso con ustedes, a muchos queridos amigos, Cristian de Juan y Sara Portugosa, para que nos presenten este tema. Por favor, Cristian, toma sesión y comienza cuando tú. Nos concentrar todas las formalidades de rigor, de regular. Muchas gracias a los asistentes presenciales y virtuales de hoy. Muchas gracias a Mario y a todo el núcleo primero por lo que están haciendo, por agrupar a la historia económica digamos, en una organización más formal, con actividades, con proyectos
propios, tratando de aglutinar a todas las que trabajan en la historia económica y social en Chile, me parece extraordinario. Y segundo, por la invitación para venir a presentarnos este trabajo muy, muy esencial que estamos realizando con Sara y con dos colegas de LUN, Fred Anderson y Ellen Kimball. Y bueno, vamos a tratar de contarles qué es lo que estamos haciendo en este momento, y principalmente con las críticas e ideas que puedan aportar a lo que vamos a realizar en este trabajo, en este proyecto que es a 3 años vista. Bien, lo que vamos a presentar hoy día es como un paper técnico. Claro, pero no, como no se está proyectando, no voy a proyectar por eso. No, Pero sí, no, siempre se nos escapa. Sí, no, compartir. Vale. Bien. Sí, como es. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es, lo que vamos a presentar hoy es más que nada el paper básico que nos va a permitir desarrollar el resto de los trabajos que tenemos pensado en el proyecto. Bueno, antes de seguir con el paper y el proyecto, ahora nosotros es un proyecto que está basado en LUN, financiado por el banco sueco Handelsbanken. Y ahora nosotros, como bien decía Mario, estamos ya en Pamplona, en la Universidad Pública de Navarra, Sara como Ramón Cajal y yo como investigadora andía. Bueno, no, Ramón Cajal yo creo que es más conocida, pero la andía lleva 2 años, así que no tiene la misma, ¿cómo se puede decir?, publicidad. Pero bien, este proyecto que está en Suecia es parte de las líneas de investigación que yo voy a desarrollar con este proyecto en día, que es a 5 años. Bien, la estructura de lo que queremos presentar hoy, una introducción del proyecto, del paper en sí, queremos mostrar un poco la importancia que tiene la historia económica, la historia de los precios de ciertos productos en el largo plazo, la metodología que estamos utilizando para recoger, digamos, todos estos precios y algunos resultados muy, muy preliminares con los temas, digamos, la metodología estadística que el encargado aquí para que uno empiece a criticar es Fred Anderson, así que nosotros podemos transmitirle sus críticas, pero él tendrá que contestar. Bien. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál fue la razón de llevar a cabo el proyecto y por qué? Hay que dejar en claro que la que se me ocurrió fue Sara cuando estábamos en un workshop el 21, que hay algo que es muy común con respecto a los commodities, a los recursos naturales y a las materias primas, que nos fijamos mucho en los puntos, ¿no? Como cuando le va bien al recurso natural. Por eso hablamos tanto del ciclo de salitre en Chile, hablamos tanto del guano, del estaño en Bolivia, que vamos a ver algunas cosas sobre el estaño, hablamos sobre el boom de la cocoa en África, el boom del caucho, etcétera, etcétera. Hablamos mucho de los puntos, pero poco se habla y poco se estudia el colapso, ¿no? El colapso de los commodities. Pensé que hay estudios muy específicos sobre eso. No se ha desarrollado una metodología de búsqueda de los colapsos que sea, digamos, estandarizada para todos los países. Y la razón de esto, la razón de por qué esto es importante es, pese a que los combustibles fósiles pueden seguir siendo utilizados en el largo plazo, hay tenemos en la actualidad un bloque claro de que, una razón clara de que tenemos que dejar de utilizar. Y pese a que los distintos paneles de la IPCC no han logrado resolver en absolutamente ninguna milésima estos problemas, sí se está poco a poco, no con la urgencia de vida, pero sí poco a poco se está dejando en claro de que en algún momento
la utilización de los combustibles fósiles va a acabar. Y no necesariamente porque se acaba el combustible fósil, sino porque, uno, existirán las alternativas de costo para que las energías renovables no se superen completamente, y la presión política suficiente para que la extracción de los combustibles fósiles tenga un tipo de externalidad política y económica muy fuerte para los países que están extrayendo los combustibles fósiles. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podría pasar? Esto es netamente potencial. Pero hay una posibilidad cierta de que exista un colapso en el precio de los combustibles fósiles por los consiguientes problemas para los países productores de los combustibles fósiles. ¿Qué es lo que puede ocurrir con esto? Porque necesitamos el pasado para entender lo que ocurriría o lo que puede ocurrir con los combustibles fósiles, porque también lo que ha ocurrido muchas veces es que no hemos aprendido absolutamente nada del pasado. Y hablando de historia ya de lo que sucede, no se ha aprendido nada del pasado como para nosotros es definitivo, pero hay mucha gente que piensa que tenemos que mirar al pasado. Bueno, pero hay que mirar al pasado y ese es un poco el caso también, ¿no? Y bueno, este gráfico que me encanta es de Beaton, que es sobre un paper sobre África, la posibilidad de recursos naturales y crecimiento en África. Muestra las líneas, las broken lines, las índices discontinuos, son los distintos pronósticos que hizo la Comisión Internacional del Cobre para los países productores de cobre. Entonces, cada una de esas líneas era, en el año 70 le decían, mira, el cobre va a crecer de esta manera. En el año 75 están los otros pronósticos. Esto es lo que se puede decir que no le aceptaron, pero a ninguna. ¿Sí? Pero el apoyador de haber sacado, porque esto no está en el apoyador, ¿no? Sería cambiar el piso completo. Pero bueno, es como el experto, no aceptaste ninguna de los pronósticos. Incluso, pero yo le diría, pero solamente iban al alza, ¿no? También, si se fijan, no anticiparon el buen ciclo que tuvo el cobre a finales de los 80. Con el crecimiento de todo el acervo de datos que tenemos actualmente, esto puede ser, el pronóstico puede ser mucho mejor. Pero para tener buenos pronósticos tenemos que conocer bien el pasado y conocer cuáles eran las tendencias del pasado que nos pueden ayudar a entender cuál podría ser la tendencia de un colapso en los combustibles fósiles. Hay una cosa muy interesante con respecto al posible colapso de los combustibles fósiles, es que si los países productores de petróleo o en general de combustibles fósiles ven que hay una posibilidad de colapso, ellos pueden tomar la decisión más lógica, que es sacar todo el combustible fósil posible sin ningún tipo de consideración por el futuro. ¿Por qué? Porque para ellos el futuro inmediato es que el combustible fósil va a bajar mucho de precio y va a producir un colapso del sobreconsumo. Si esto no es tomado en cuenta, si esto no hay un plan para los países que se van a quedar con probablemente más de la mitad de sus ingresos desaparecer de la noche a la mañana, estos países pueden tomar la opción de rent seeker, de free rider, y empezar a exportar todo lo posible, haciendo bajar el precio del petróleo, generando que sea menos competitiva las energías renovables y entrando en un círculo vicioso de mayor consumo de combustible fósil. Por eso es importante entender cómo enfrentaron los países en el pasado, las regiones en el pasado, los colapsos de los commodities, para ver si hay algún tipo de política o algún tipo de operación que se pueda hacer para facilitar la salida de los países que se dependientes de los combustibles fósiles hacia otro tipo de régimen económico. Es muy fácil decirlo, pero bueno, tiene que haber alguna forma, Y creemos que en el pasado podemos encontrar algún tipo de ejemplo de cómo enfrentar este shock. Y como les decía, esto parte el paper
hoy día vamos a presentar el paper dentro del proyecto, pero también queremos hablar del proyecto. Esto está financiado por una fundación sueca adscrita al banco Handelsbanken, que una de las cosas que digamos le falta a los países latinoamericanos entre los bancos es que los bancos financian investigación, ¿no? Y a mí me llama la atención con la cantidad de bancos que hay en Chile que no haya ninguno que tenga, quizás es un lobby que debería ser la Asociación Chilena de Historia Económica con nuestro nuevo presidente Rodrigo Rivero. Claro, hay que buscar algún tipo de financiamiento fuera del financiamiento estatal, porque uno lo ve durante este tiempo, cuando salen los resultados de los fondos y todo eso, que muy buenos proyectos quedan fuera, que claro, es la única, o casi la única forma de financiación. No, yo creo que el Banco Santander ha financiado muchos proyectos, muchos, pero la universidad. Pero que lo financian los fines. Pero la Universidad Católica. Sí. ¿Y es una fundación que está poniendo? No sé cómo lo hacen. Pero, por ejemplo, han hecho 4 o 5 enormes libros de software, sobre todo la historia de las haciendas chilenas. Unas inscripciones haciendas de haciendas, ¿no? Entonces, hay bancos que tienen un impacto en la cultura, porque la católica se metió mucho antes que las universidades estatales en la relación con lo privado. Y de hecho, el financiamiento de muchas de esas universidades es privado. Y eso, perdón, que interrumpa, pero eso no se elimina. Pero bueno, lo que tiene este banco, por ejemplo, es que la fundación financia proyectos de historia económica y de economía. Entonces, hay los convocatorios, sí, fondos, sí, donde uno tiene que subir el proyecto, todo eso. Y bueno, este proyecto también lo mismo, siempre. ¿Verdad? Es como el ánimo para los que rechazan los proyectos, porque ¿cuántas veces lo presentamos? 3 o 4 antes de que nosotros ya. Así que a las 16ª la vez. La gran idea, el gran goal que tenemos es poder encontrar ciertos policy advice, digamos, consejos de política económica que podrían ser tomados en cuenta para los países dependientes de los combustibles. Eso es el super goal, pero si nos quedamos un poco lejos, lo conformaríamos con cosas más humildes. Entonces, el proyecto es definir qué es un colapso en el precio de los commodities, porque muchas veces pasa que se dice que hoy hubo un colapso en los commodities y es simplemente que un boom muy corto que genera la idea de que es un colapso. Un colapso real, viendo los 50 commodities que hemos recolectado en la actualidad. Son pocos los casos de colapso, tal como si tomamos una definición más normativa, un colapso. El segundo punto es esto, la estandarización de los datos de los commodities, que esto es más que nada el paper que estamos pensando hoy. Y finalmente, hacer un matching entre los colapsos de los commodities y los países más afectados. Por eso, lo que nos quedamos más en este paper y lo que queremos mostrar más de lo que hemos hecho son la estandarización de los datos de los commodities que hemos hecho en la actualidad. Cristian, ¿podría usted, para todos los que no somos más legos, definir qué concepto de colapso que existe? Voy a llegar a eso, lo que hará es bueno. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar un poco el tema es que, por ejemplo, en la calificación del Journal of Economic Literature, no existe colapso no existe colapso de los recursos naturales, existe resource books, es decir, no solamente la parte buena pero me imagino, claro, cuando ustedes van a ver, también incluye el colapso, pero aunque parezca una cosa semántica menor, no está menor.
no está menor que una de las calificaciones sea fijarse solamente en el boom, o que el boom sea lo que define la importancia del recurso. ¿Qué metodología hemos hecho? Bueno, en primer lugar, tratar de limpiar lo que se ha conocido como el famoso superciclo. Cuando yo entré acá a la universidad y empecé a meterme un poco en cosas de historia económica, a ver los datos sobre el salitre, el cobre, uno quedaba con la idea de que, y lo que se hablaba, digamos, del momento, el superciclo. El superciclo había cambiado todo y que no había otro superciclo. Y que este superciclo era, digamos, como el punto de partida para comparar el resto del mundo. La verdad es que el superciclo es importante, obviamente, y fue muy importante para todos los países que en ese momento tenían la capacidad de ofertar estos recursos naturales, pero incluso grandes próceres de la historia económica cometen no sé si el error, pero podríamos decir un error, ¿no? Cometen una pequeña confusión que es hablar de colapso como cuando acaba el boom de un superciclo. Y entonces para muchos el superciclo es un colapso. Cuando termina el superciclo es un colapso. No se puede considerar un colapso cuando la reducción de los precios, en el caso del cobre, por ejemplo, va de 3.2 a 1.8, como fue en el caso del primer gobierno H. Porque antes de que empezara el superciclo, la libra de cobre estaba a 78 céntimos. Estaba a 78 céntimos. Entonces, lo que sí se puede considerar es una reducción drástica del precio, pero no un colapso. No se dejaron minas de hacer de cobre. Quizás se redujeron inversiones y se tomó en cuenta a futuro que quizás había que hacer una reducción de costes bastante elevada, pero no es un colapso de commodities como lo podemos ver en otro tipo de productos, que los vamos a buscar algunos de sus casos. Entonces, esto, sí, llevándole a un tema más técnico de identificación de seres temporales, de quiebres estructurales, etc., esto podría considerarse un declive normal de estos culturas. Entonces, me interesa mucho que la idea del superciclo, de que hay también esto ocurre mucho porque los historiadores no tenemos, los historiadores económicos no tenemos digamos, la misma voz que tienen otras personas que analizan esto. Pero, y sí, me llamó mucho la atención que durante el periodo del superciclo, muy pocos historiadores económicos, ¿no? Quizás era un momento de baja de la historia económica chilena, pero que no hubiera un historiador económico hablando de este tema, ¿no? Como cómo se había hecho antes con los recursos naturales, de qué forma algunos países habían enfrentado con boom y a la vez los declives, etcétera, etcétera. Recuerdo una vez solamente que cuando se discutió el royalty, llamaron en 24 horas de la noche, llamaron a Gabriel Salazar para que dijera algo sobre políticas de recursos minerales. Así que no me está emocionado, ¿no? No. Bueno, pero en fin, hubo ¿cómo se llama? Fue la única vez que vi a algún profesor de historia económica y social llamado a hablar un poco de esto. Bien. Entonces, una de las cosas fundamentales es que tenemos que definir qué es lo que es un colapso. Y aquí volvemos a algo normativo, aunque tengamos que hacerlo de forma técnica, tiene que haber una definición normativa. Y lo hemos ido, así como lo más básico, vamos al diccionario, qué es lo que se entiende en el diccionario como colapso, y es cuando cae y completamente deja de existir.
Obviamente ningún tipo de commodity completamente deja de existir, pero entendemos que tiene que ser en un porcentaje amplio durante un periodo determinado de tiempo. En este caso estamos usando 10 años, durante 10 años que no hay una recuperación, y que esa recuperación, que si hay una recuperación después de 20 años, esa recuperación sea completamente leve para que no logre volver a un ciclo. Entonces, ¿qué tipo de colapso, por ejemplo, a ustedes se les ocurre inmediatamente? Obviamente el guano. Por ejemplo, el guano es un ejemplo típico de colapso de un commodity. Lo vamos a ver después, por ejemplo, el estaño. El estaño tiene uno de los colapsos más claros del commodity, y además con una cosa muy ridícula, que fue, no ridícula, pero una cosa que era completamente evitable, que se mantuvo un acuerdo entre los productores de estaño durante mucho tiempo, y ese acuerdo se rompió y cae el precio a niveles ridículos, que hace inviable la producción, hasta que vuelve por el mismo, la necesidad de la demanda del estaño, vuelve a su lugar. Entonces, dentro de esta misma definición del colapso, también tiene que haber una permanente y abrupto declive del precio liderado por la demanda. ¿Y por qué nos interesa más el tema de la demanda? En vez de decir, por ejemplo, de la oferta. Porque de la demanda es lo que va a ocurrir con los combustibles fósiles. Si es por la demanda del colapso, es más parecido a lo que podría ocurrir con los combustibles fósiles. Dentro de lo que decíamos, que primero viene este paper que estamos trabajando con Sara, es, en primer lugar, para el proyecto son dos pasos. El primer paso es la base de datos, ¿no? La base de datos, nosotros creíamos al principio que iba a ser más fácil de consensuar, pero ahora les vamos a mostrar algunas de las bases de datos que hay. Es una locura, porque primero que todo, muchas de estas bases de datos se han hecho por muy buenos economistas, pero obviamente el economista no está metido ahí en la recolección de los datos. Y varias toman, digamos, se dice que son datos globales, pero en realidad son datos. Y eso, especialmente en el siglo XIX, eso cambia completamente lo que es el precio del commodity. El precio de Estados Unidos es algo completamente distinto en el siglo XIX a lo que es el precio internacional. También las mismas definiciones de los commodities, no sé si conocen la base de datos de Federico Itena de comercio. En esa base de datos, muy buena, pero también tiene una cantidad de definiciones sobre los distintos productos. Por ejemplo, el cobre tiene como 7 definiciones, 7 productos recogidos, y obviamente no equivalen a lo mismo que se habla, por ejemplo, en otra de las series más conocidas, que es la de Jax, que tiene 40 commodities, y así. Entonces, el primer paso ha sido, y es lo que es este paper, que es la base global de commodities, es conciliar todas las bases de datos que hay de commodities, tratar de generar una sola que nos sirva a nosotros para ver lo fundamental, la tendencia y el nivel. Y en un segundo paso, que va a ser el siguiente con los otros papers, es el matching de estos commodities con el matching de los colapsos de los commodities con los países afectados. Bien, y aquí entramos a lo que para algunos historiadores económicos es lo más entretenido del mundo, para otros que es lo más aburrido del mundo, que es hablar de los datos. Entonces, vamos a las separaciones que hemos hecho hasta el momento, así lo más básico. Este paper es, el objetivo de este paper es elaborar una base homogénea de precios de los commodities entre 1750 y el 2020. Ya estamos en 2024, estamos un poco atrasados, pero el 2020, el año de la pandemia, está bien como para terminar en lo que serían los commodities. Además, por ejemplo,
con la guerra de Ucrania, hay algunos commodities que han tenido un comportamiento brutal. No sé si recuerdan que el níquel, por ejemplo, a como un mes después de la invasión, tuvieron que parar las transacciones en la bolsa natalia de Londres, porque subió en un día 200%. Entonces no había los suficientes, digamos, requerimientos para continuar con la especulación directamente especulación, pero tenía una cosa de mercado, además, que permite mucha importancia en la transición energética y también en los armamentos. Por lo tanto, si este tipo de shocks van a seguir existiendo, entonces, aunque no lo incluyamos ahora, este tipo de shocks nos muestra muy claro que va a haber un movimiento muy fuerte en los recursos naturales, en los precios de los recursos naturales en el futuro. Si esperamos hacer una pregunta primero, no, para no salir para resolver el misterio. ¿Cuál precio es más adecuado para representar al community a escala más global y no quedarse, como dice, en un mercado atrapado por el precio? A ver, lo que hemos hecho ahora es simplemente el precio del commodity, ya sea por la unidad, el promedio anual, ya sea el cobre refinado, ya sea una tonelada de petróleo de barril Brent. Pero lo toman de una bolsa global, No, la base actual es la homogeneización de las distintas bases de datos que ya se han hecho actualmente. Entre ellas, la Harvey et al., que es un paper de los cuatro siglos de la Price-Singer hipótesis, en donde te prometo que aún he leído 3 veces el paper y todavía no encuentro de dónde sacaron los datos. Entonces, claro, porque es un paper que está publicado en la revista de esta revista de Economic Studies, una de las potentes entre econometría y economía. Entonces, los datos ahí no tienen ninguna importancia, los datos son digamos, la sal para el plato principal. De verdad, a mí me llama la atención porque además se tratan de hacer evidencia de esto, pero no hay ninguna discusión sobre cómo, digamos, un poco más profundo de la implicancia que tiene esto, cuál sería lo digo porque para los que hemos trabajado algunos aspectos de precio, siempre estamos con el miedo de que el precio que estamos tomando de un mercado local muy digamos, privado, muy marginal. Por ejemplo, en el caso de los cereales, la bolsa mundial, en referencia a lo que es la bolsa de cereales de Chicago, pero la bolsa de cereales de Chicago tiene un precio bastante orientativo, pero puede ser el precio que llega el cereal al puerto en España. En el caso de España, por citar lo que conozco bien, están las lonjas regionales, ¿no? La Binefa, la León, y van teniendo precios distintos. Entonces, la bolsa de cereales de Rosario, por citar una en Argentina también, está el otro indicador que es el del Golfo de México. Sí, yo también tengo la misma duda que está planteando Mario. Como usted plantea, ¿cuál de todos los precios representa la demanda global? Exactamente. El punto es, pese a que, y es una de las cosas que vamos a tocar en los siguientes papers, pero en este primer paper, que es netamente, ¿cómo se podría decir? Que también es como el input para el resto de los papers, necesitamos hacer una coordinación de los precios entre las distintas bases que se han hecho actualmente. Después, lo que viene la parte importante, estoy completamente de acuerdo contigo, los precios, Luis, que es fundamental, es el matching nacional. Porque ese precio, como tú bien dices, que es orientativo internacional, no necesariamente es el mismo precio que se paga al país exportador, ni siquiera a la región. Entonces, cuando hagamos el matching, tenemos que ver si ese precio internacional es representado en los países que supuestamente fueron los más afectados por el absoluto político. Entonces,
Entonces, en la serie que tenemos acá, la primera, la primera limpieza de series que hemos hecho es el sitio. Harry O, que como les decía, les prometo que no han logrado encontrar dónde sacaron los datos, o por lo menos no le dieron el suficiente, ¿cómo se puede decir?, reconocimiento a los ayudantes que recogieron los datos. Está la serie que le había mencionado, Territorio, que es muy buena, que tiene presión por región, pero también tiene algunas, como todas las cosas, ¿no? Lo que han hecho es extraordinario, pero que hay que colar un poco esta tabla. La tercera, que es muy buena por el tema de que tiene África, es la de Frankeman, que en realidad dice ahí 1737-2010, los datos que tenemos actualmente de ellos son desde 1800-1939, y son exportaciones de África. JAX, que él lo llama World Prices, pero como les decía, esta es la serie que hemos utilizado más para hacer los primeros cálculos preliminares. Y esta serie, el problema que tiene es que esos precios mundiales son en realidad precios de Estados Unidos. Porque algo que tiene fantástico Estados Unidos en el tema de estadística es que ya tiene digitalizado todos los anuarios de comercio exterior y algunos los tiene ya en Excel. Entonces, obviamente, para hacer el trabajo ha sido mucho más fácil a través de los precios de Estados Unidos. Y hay otras series que podríamos decir que son series más específicas, que son las de los minerales, los metales de Smith, por ejemplo, este libro fabuloso, No for Mineral, Price and Output, que tiene las series de creo que son 25 minerales no ferrosos, y en esta tiene también el output, y además tiene el output por regiones. Entonces también para el matching, en el punto posterior del paper que esperamos hacer, tiene una información muy buena. No he mencionado otras que no son necesariamente series de datos, bases de datos de commodity, por ejemplo la de Mitchell, que Mitchell también tiene una serie bastante buena ahora que también está, ya tiene, no está solamente vivo, sino también está los Excel, y eso facilita mucho el trabajo, obviamente. Y finalmente la de Sperber, que es una serie que después trabajó con Jax sobre la demanda de los minerales, que es lo que llevaba a cabo la demanda de los minerales, pero también la vi un rato y es también la serie de son precios norteamericanos. Entonces, bueno, eso, digamos, esta es la que hemos colado, la que hemos limpiado y hecho el trabajo. Hay otras series que vamos a seguir incluyendo y que vamos a mencionarlas más adelante, pero estas son las fundamentales. Ahí hay una pequeña, por ejemplo, está una descripción más específica de las series que hemos estado trabajando, la African Commodity Trade Database, que es la de Frankeman, Williamson y Peter Bolger, de 1800 a 1938, y estos son precios de los principales productos de exportación de África de materias primas. Después tengo la de Federico y Tena, Federico, que son precios derivados de las exportaciones nominales, la base de commodity de JAX, que son los precios obtenidos en los reportes de los Estados Unidos. Hay puesto Commodity Markets, que es un libro que publicó el Banco Mundial y que son de varias series, pero también tiene series históricas desde 1900, por ejemplo, hasta el 2020 de cerca de 22 commodities. También gracias a las personas que trabajan en que están en Excel, entonces por ahí trabajamos datos fácilmente. Y finalmente la que decía Harry O, que tiene el problema de que no les podría hacerse cierta decir de dónde salen los datos, pero me imagino, viendo un poco y haciendo matching con otras series que probablemente se han hecho. Y también de Mitchell haya sacado otros reportes. Bien, entonces, obviamente, ¿qué es lo que hace cualquier chileno para comparar los precios del cobre? ¿No? Y aquí tenemos la comparación entre las series de los precios del cobre. Ahí está la de Tena, y esto lo he puesto así porque la de Tena no la deflacté para mostrarle de que hasta el 1913 el tema de precio no tiene importancia. El tema de precio, digamos, de la moneda
porque este es el valor la de pena Federico estaba en libras y lo pasé a índice para compararlo con el resto de la serie. Y si se fijan, hasta 1913, la única diferencia son niveles, pero la tendencia es exactamente la misma. Para compararlo mejor, hemos puesto acá las series de JACS, de la Bolsa de Metales de Londres, y la del Servicio Geológico Norteamericano, para mostrarles que la serie de JACS es la serie norteamericana. ¿No? Porque si se fijan, la serie de JACS es la serie verde, y la serie de Servicio Geológico es la azul, que se van junto con. Esto no quiere desmerecer el trabajo de JACS, porque ha hecho una compilación de 40 commodities, pero al igual que lo que decía Luis, lo que decía Mario acá, hay que tener mucho cuidado con esto cuando se dice que son precios internacionales, porque en realidad es el precio de Estados Unidos, el precio que tiene el cobre de Estados Unidos. Y si se fijan, la Bolsa de Metales de Londres, que es donde es, digamos, la más global de las transacciones de metal, tiene la misma tendencia, pero diferencia de nivel no menor. Incluso hubo hace poco un paper en el Profesor Policy en donde se corregía el PIB de Chile a través de cuál sería si se pagara el precio de la bolsa de metales de Londres. Y el PIB de Chile lo corregían. No es una cosa brutal, es un 0,5%. Y ese 0,5% del presupuesto del año 2003. Entonces, no es algo menor. Entonces, hemos hecho una cosa muy corta, aquí voy a buscar ¿cuál es el siguiente paso? Después de lo que hemos hecho esta ya serie global, con 50 commodities, hemos hecho algunos análisis de las tendencias, de los ciclos y fundamentalmente tratando de identificar dónde están los colapsos. Y por ejemplo, si vemos el barley, la cebada, uno diría, oye, el colapso que hay ahí en el periodo 1920, claro, todo el desastre que hay entre el final de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, etc. Este problema de la identificación de series temporales, que con digamos, el método de quiebres estructurales, esto te lo considera un colapso. ¿No? Y bueno, a primera vista también uno dice que es un colapso. Pero no está pidiendo durabilidad. Claro, entonces con la técnica actual, digamos, no la técnica actual que sea mala, sino que la técnica normal de identificación de quiebres estructurales, aquí te aparece como que tienes un colapso en la década de los 20. Y no es, y lo vemos desde el punto de vista más, la percepción que nosotros tenemos un colapso. Pero, si tú ves la tendencia, el barley por el tema de la tecnología, los costes de transporte, la oferta, tiene una tendencia decreciente clarísima. Pero sí puede considerarse una discusión normativa, sí puede considerarse un colapso. Por ejemplo, varios, al ver este precio, al tener esta información, a quienes le llega esta información del precio, probablemente digan mejor el próximo año tratamos de cambiar el plan. Contamos, ¿no? O lo que invertimos. Quizás esto a largo plazo no va bien. Aquí, por ejemplo, cuando hacemos la diferenciación de los precios del barley, también es un movimiento muy fuerte en esos años, pero también hay movimientos muy fuertes en otros años. Entonces, también, nuevamente, el colapso no puede definirse netamente de la forma de decir, baja el precio en un 80%, es decir, por un periodo de 5 años, y después tiene un repunte, una mejora, no está claro. Ocampo y compañía hicieron un paper por la pandemia, obviamente. Por la pandemia apareció un montón de los COVID papers, estos commodities y COVID y familia, etcétera, etcétera, que
parece que la forma de llamar la atención era ponerle COVID en el título. Entonces, creo que no sé, estoy hablando de más, no recuerdo si le puso COVID en el título o en el abstracto, pero en un paper en World Development en donde trazaban la idea de que qué podía pasar con la pandemia y las tendencias más comunes. Entonces ellos lo que hacían era también, utilizando las bases de datos existentes, hacen como más o menos cuáles son las tendencias de los commodities y cómo podríamos decir si estamos viendo un Freddy Singer nuevamente o si tenía razón Freddy Singer, etc. Por ejemplo, cuando uno ve los datos que tenía Freddy y Singer en el momento en que escribe su paper fundamental, los datos llegaban hasta 1950. Entonces llegan hasta 1950 y ahí hay claramente una decaída del precio de las materias primas en relación a los bienes industriales avanzados. Pero en la actualidad no hay nada más barato que un bien industrial. Que ciertos bienes industriales no hay nada más barato en comparación con otros recursos naturales. Lo que sí es que, claro, cuando se ven unas tendencias y de muy, muy largo plazo, puede que exista esa relación. Pero lo que no está claro es que lo que puede llevar a la confusión esto es decir que los países que dependen de recursos naturales no se pueden desarrollar y la historia económica nos ha mostrado de que hay muchos países que dependen de recursos naturales que se han logrado desarrollar de forma bastante significativa. Más allá del caso específico de Noruega, el mismo caso de Estados Unidos, la importancia que tuvieron los recursos naturales en el siglo XIX. Por esta la famosa tesis de Wright de que el suceso de los industriales de Estados Unidos se basa en precios de los recursos naturales baratos. Y por eso que hay que tener cuidado con los precios que utilizamos de solamente de Estados Unidos. Aquí algunos de estos colapsos que pueden ocurrir dependiendo del tipo de identificación que usamos. Y, por ejemplo, la cocoa hay un colapso, un periodo no menor entre 1914 y 1950, donde ahí está claro en el quiebre estructural cómo hay un periodo muy amplio de colapso, pero que después se recupera. Entonces, también ahí entramos de nuevo en la definición normativa de qué es un colapso. Pero, por ejemplo, en el aceite de palma y en el caucho, es como, sí, ese es un colapso, ¿no? Es tragicómico, digamos, la caída del precio del caucho, y ese tiene, si ustedes lo toman en cuenta, tiene algo de los combustibles fósiles. Empieza una mejora en las técnicas de sustitución del caucho, se entienden los problemas medioambientales que tiene el caucho también, y hay un reemplazo. Por ejemplo, también en los quiebres estructurales, en un estudio básico, siempre te diría, en un estudio básico temporal, te diría que hay un colapso entre también 1913 a los 50, pero en realidad en el cobre especialmente, con el cambio brutal que existe en la tecnología del cobre entre lo que era la producción del siglo XIX al principio del XX, no se puede hablar de un colapso, porque también los costes recaen profundamente en la extracción de cobre. Y lo que sí es lo que tenemos de, por ejemplo, en lo que comentaba anteriormente, el estaño, en donde parece que es un boom, sí tenía una tendencia, digamos, por lo menos estable en los precios hasta la década de 80. Existe este boom, pero la caída es brutal por un periodo de más de 15 años. A ver, por ejemplo, algunos de los países que también con las, ¿cómo te podría decir? Con las técnicas
normales de identificación de colapso que a través de los quiebres estructurales aparecen. Es Chile, obviamente con el salitre, pero como lo ha mostrado la última literatura con respecto al precio del salitre, el precio del salitre cae brutalmente durante esos años, pero después se recupera un poco. Lo que pasa es que es tal el nivel de colapso general de la economía, que también eso es una cosa fundamental dentro de nuestra base de datos, que puede parecer que hay un colapso en los commodities en un periodo determinado, pero es que todos los commodities están colapsando y todos los precios están colapsando. Entonces, tampoco eso tú tienes que ver cuál de esos commodities se mantuvo en ese límite y después no se recuperó. Por ejemplo, aquí está lo que les decía, lo del estaño, en donde sí, es un colapso, pero también tenemos una recuperación y hacia los años 20, hacia el 2020, el índice de precios se está recuperando con respecto a la década de los 40. Y creo que ya 5 y entonces el proyecto y la agenda que tenemos actualmente es lo que hemos hecho en este paper, la estabilización de las series de commodities. 5 bases de datos ya han sido analizadas. No hay, como les hemos mostrado, no hay grandes diferencias entre las tendencias, pero sí en los niveles, y eso es complicado después cuando se hace el matching regional. Y, por ejemplo, un detalle más, un análisis más detallado, necesitamos de la serie de SMITS y la del Servicio Geológico Norteamericano para ver si existe un matching con los distintos casos que analizamos. Y, color y colorado, que con esto se ha acabado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, iniciamos entonces la primera ronda y yo voy a titular inmediatamente. Bueno, Ángel también, ¿quién más quisiera en la primera vez? ¿Alguien más? Primera Ángel, sí, ya. Entonces, la que tiene que ver conmigo es, a mí me parece maravilloso el trabajo, estoy ansioso de que empiecen a aparecer los resultados. Van a ver. Me gusta mucho la idea de cómo mide la sustentabilidad de los siglos de crecimiento. O sea, esto podría ser un aporte a lo que hicieron en algún momento de la medida de la sustentabilidad de los siglos de crecimiento. Entonces, si podemos medir la periodicidad y la profundidad de los colapsos, podríamos anticipar de una manera que podemos esperar de la extinción natural o histórica en un siglo de crecimiento. Por ese lado, a veces gigantesco la pero voy a hacer un poco peligroso, voy a ponerme en el piloto total y pensando que si lo medimos por el lado de la demanda, ¿no es cierto? De manera global. Todos sabemos la historia nuestra como países, la historia del clima, en la que estamos en medio de una discusión entre si estos precios nos generan una maldición o una bendición, en toda la literatura que se puede al respecto. Y por supuesto que con todos los cambios políticos que han habido en el siglo XX, y a sabiendas de los procesos de descolonización, los procesos de nacionalización de los recursos, nuestra tendencia natural, nuestra propensión natural, es a tratar de buscar los momentos de la subida. ¿Cómo cautelar para que haya más procesos ascendentes? El fondo es cómo logramos generar periodos extendidos de crecimiento del producto de los precios del lado de la demanda global. Pero también tenemos, para llegar al otro lado, pero también tenemos la experiencia, en el caso, por ejemplo, de las combinaciones, en el caso del periodo en que el salitre fue administrado por el Estado, cuando compró un gran número de oficinas salitres. Y sabemos que en muchas ocasiones la producción, el volumen, manejo de los stocks, y también el tema de tratar de conseguir a todo trance un precio elevado, significó de alguna manera una lápida. Eso lo voy a decir de otra manera. ¿No tendrá algo de bueno el colapso cuando no es un derrumbe tan severo y es más bien un aplanamiento que en el fondo le genera una cuota de mercado más permanente al sector dentro del mercado global?
Entonces, si apostamos a precios muy elevados durante un largo tiempo, probablemente lo que va a ser un retroceso. Entonces, ¿no sería más sensato pensar que en buscar pendientes elevadas, en buscar promedios que no vayan por las justas, sino que vayan más moderados, pero que nos permitan no desaparecer del mercado mundial o fuera del mercado? Es decir, no nos conviene vendernos barato, pero si vendemos muy caro, ¿cuánto falta? Entonces no nos convendrá más bien esa idea de que vamos a vender todo más. Eso es lo que Ángel, ya. Bueno, primero también, yo creo que el trabajo es fantástico. Yo pensaba, me daba otras ideas. O sea, me encantó tu primer gráfico, el que hace proyecciones, ¿no? O sea, esta idea uno la puede tomar con un montón de otros indicadores. O sea, yo pensaba, cuando hacen las predicciones de crecimiento, predicciones de inflación, yo trabajo en impuestos, inmediatamente pensaba que con cada reforma tributaria lo que ha esperado el fisco recaudar y lo que efectivamente se ha recaudado, por ejemplo. O sea, ahí yo creo que hay una idea muy buena y metodológica de trabajar. Bueno, no quiero repetir lo que decía Mario, y también pensaba lo mismo. Y estaba pensando si hasta dónde también es una cosa también quizás de percepciones. Si precisamente esa crisis que produce el ciclo, hasta dónde también está determinada, y tú mismo lo planteaste, con la dependencia que hay concreto de determinados productos. O sea, por ejemplo, cuando nosotros miramos, ¿no es cierto?, la crisis del superciclo, no tengo idea, del salitre, la crisis del superciclo del cobre, pero también hasta dónde esa percepción o esa crisis está determinada básicamente por esa dependencia de un solo producto. Estoy pensando mucho a nivel de las percepciones. Y lo otro también, lo que me suma a lo que decía Mario, no lo voy a repetir, pero lo complemento. ¿Cuánto realmente o cómo ponderar el manejo del precio que hay en esto? Estoy pensando, no sé, en el cobre, el chileno, ¿no es cierto?, se lo pone inmediatamente. Cuando uno mira, ¿no es cierto?, el control en el precio del cobre que tuvo los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, o las tensiones que tuvo el cobre durante la Guerra de Corea, o, ¿no es cierto?, los carteles del petróleo en la crisis del 73 y así. Entonces, mi punto es cómo ponderar, ¿no es cierto?, en el precio de estos commodities esas otras variables que van más allá de la oferta y demandas naturales de los productos. Muchas gracias. ¿Y una última palabra? Sí. No sé qué es la atención de los métodos que tengo sobre los distintos tipos de variables que permiten no solamente que resuelvan el colapso a veces de los commodities dependiendo del sector productivo en que se usan. Por ejemplo, hay, digamos, commodities digamos, el proceso de colapso es más rápido que otros. Esa recuperación cuando viene una crisis económica severa. Por ejemplo, yo veo el caso del 29, el sector minero a veces en algunos sectores que es más lento el proceso de recuperación que digamos que es el sector agrícola donde hay una demanda que es más obvia, donde los alimentos, digamos, una necesidad básica, también el sector productivo, digamos, temas que hacen de que ese commodity sea más demandado. A mi duda es ¿cuál es? A mí me gustó también, me acordé de la grupa de King a propósito del tema del commodity del petróleo, porque también relaciona como una campana de gas muchas veces, pero no sé si ahora, a propósito de la campana de se podrá aplicar ahora por el tema del fracking, así establece que los niveles de shale gas están sacando el equipo, digamos, y están intentando, digamos, de una forma muy, digamos, un poco digamos, Estados Unidos en ese sentido de otros países, digamos, de la capa subterránea, y entre sacar el chelas y el terminado de televisión del equipo. Pero mi duda en general, digamos, es que commodities colapsan, o sea, dependiendo de la demanda y los sectores productivos que está ahí como commodities, de alguna forma ya no es posible demandar que no, siguen algunos que tienen una recuperación bacteria, problemas que es más estable, con la demanda que hay, bueno, sabía ya no.
caucho nacional, caucho sintético. Bien, muchas gracias. Tenemos ya 3 preguntas. Ahora le damos la palabra a los autores del paper de trabajo para que vayan ya respondiendo a algunos de los. No, yo creo que es muy interesante el aporte sobre fijarnos en la formación de los precios, no más allá precisamente de demanda y oferta pura, ¿no? Sino regulación. Un tema que me interesa mucho es la estructura del mercado, ¿no? El número de productores que están actuando ahí y que tiene mucho que ver con ese tema de la dependencia, que es lo que tenemos que mirar después, que estos países, cuáles son los que están fuertemente dependientes de los sectores farmacéuticos, son los que nos vamos a afectar. Entonces, pues, creo que no tengo mucho que decir al respecto, más que es un tema en el que estamos pensando. Y por supuesto, claro, no solamente, creo que hemos buscado una manera fácil aunque obviamente, y no tienes que, incluso en esta definición sencilla de colapso que estamos intentando aplicar, tienes que poner un límite en la renovable, ¿no? Y esto de 10 años, o una caída con esta intensidad, pues siempre tiene sus limitaciones, ¿no? Pero probablemente no solamente tengamos que mirar precios, sino también esto de los márgenes, costes, yo de intensidad de información. Lo digo por el comentario que he hecho más yo, ¿no? Bueno, hasta qué punto un precio bajo, pero que nos permita una cierta estabilidad, entonces también bueno para el sector. Claro, es un paso más, ¿no? Que nos requiere estudio mucho más profundo, posiblemente de algunos sectores concretos, ¿no? Voy a mezclar las dos preguntas interrogantes que tienen Ángel y Mario. ¿Podría llamarse un colapso benigno una baja constante del precio? Bueno, dependiendo, claro, ahí depende del costo y depende de cuánto el margen que se puede extraer del producto. Eso, sí, a ver, siempre se dice, por ejemplo, cuando empezó a subir el precio del cobre, inmediatamente se empezó a decir, esto está generando ya cierto grado de sustitución por otros más baratos, porque el precio ya no era económicamente viable para algún tipo de construcción, por ejemplo. Y se estaban reemplazando ciertas tuberías, por ejemplo, por un producto más barato. Sí y no, porque también el mismo, relacionado con lo que decía Ángel, estas variables exógenas, no quiero ser como determinista, pero por ejemplo, la misma, hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, con la crisis del 73. El precio sube un 300%. Provoca un colapso, pero sí una crisis económica de proporciones en todo el mundo occidental que vivía el petróleo barato. E inmediatamente, digamos, para el planeta, quizás lo mejor que le puede haber pasado fue la crisis del petróleo, porque las alternativas de energías renovables fueron inmediatamente investigadas con la crisis del petróleo y el aumento de la inversión en energías renovables y de investigación en las energías renovables tiene un boom fundamental en esta. Las empresas de celulosa y papel de Suecia, por ejemplo, tienen una transformación energética brutal para adaptarse al precio nuevo de las energías de combustibles fósiles. Y pasan a orgánica, a poner a biomasa, a la inversión eólica también muy fuerte. Entonces, aunque hay un cartel y esta variable exógena, que es que no vamos a vender a todos los países que están apoyando a Israel, esa variable exógena produce otros efectos que en algún momento tienen influencia. El precio del petróleo ahora es, ¿cuánto está ahora? Como 85, ¿no? 85 el barril ¿no? Con la inflación actual, $85 es bastante, en términos relativos, bastante menos que lo que llegó a estar de 113 en el
en el 2003. ¿Mm? Por lo tanto, yo creo que hay, pese a que hay, estoy muy de acuerdo, hay variables exógenas que se tienen que tomar en cuenta. En el largo plazo tú no puedes, no hay forma de dominar el precio hay algo natural en el precio determinado por la tecnología y por la condición física del recurso natural y de las materias primas en general que tú ya no puedes controlar. Que tenemos que analizar esos efectos a manera de exógenas, estoy completamente de acuerdo, pero creo que a fin de cuentas es un mercado global, actualmente un mercado global que el precio, a fin de cuentas, sí tiene determinantes de mercado que es lo fundamental de analizar. El colapso que va en un commodity, pese a que pueda ser ocasionado por una variable exógena, no de mercado, no de demanda, no de oferta, en algún momento lo va a tener y eso está analizado en estos precios. A fin de cuentas, estos precios internalizan ese colapso. Pero también muy de acuerdo que hay otros como todas estas cosas con macro historia, macro global, hay tantos prismas y análisis que se pueden hacer que bueno, la idea, primero que todo, también es una invitación, ¿no? Para hacer cosas en conjunto, que los másteres regionales va a tener que haber un trabajo que no son solamente de nosotros cuatro, sino que... ¿Han hecho algo qué reflexión te viene, por ejemplo, pensando en lo que ha pasado recientemente en Argentina, por ejemplo, con los precios de la soya y lo que ha pasado, por ejemplo, con respecto de la carne? Ahí uno podría ver precisamente cómo se producen estos cambios, estos ajustes, cómo determina, cómo mueve la producción. No sé si han abordado, si han entrado en ese tipo de productos. No, porque no porque no por interés, sino que porque como recién estamos empezando con el proyecto, por eso todavía estamos en lo macro, y de lo macro vamos a ir a estos márgenes regionales. Pensaba cómo efectivamente estas fluctuaciones y estos boom tienen al final otro tipo de consecuencias. Claro. La producción. Claro, es que tenemos un abanico increíble en el que puede haber una experiencia que motive un desplazamiento de factores, aprendizaje productivo, cadenas productivas nuevas, y que lo mejor que le puede pasar a un país es que descienda y colapse en sus precios para eliminar el mercado y ahí o para que se quede dentro del mercado. Y ahí tiene relación con ¿cuál era tu nombre? Con la pregunta de Víctor, el mencionaba lo del fracking. Es lo menos ético del mundo que es el fracking, pero lo menos ético también es decir, estamos con la evidencia científica a seguir con los combustibles fósiles. Pero el otro día había un gráfico brutal, excelente, de toda esta, a veces uno, en LinkedIn, uno parece que ve que el mundo es todo verde, ¿no? Y todos son energías renovables, todo eso. Y en la actualidad, la matriz energética del mundo es 85% de combustibles fósiles. Y se ha reducido de 87, que era hace 15 años, a 85. Entonces, no hay forma de que uno diga que eliminemos esto de un día para otro. Pensando en eso mismo, y pensando en la idea de qué aprendemos de nuestra experiencia, no podrían en el fondo verse como una posibilidad o poder encontrarse en una final hablando de modelos de aprendizaje. Más allá de la definición de un colapso, dependiendo del carácter estratégico que juegue en la economía mundial, global o regional, cada recurso natural en el fondo puedan encontrarse con modelos de colapso que pueden ser muy distintos, más allá de que todos puedan llegar a la misma conclusión. Unos más, otros menos abruptos, unos más, otros menos prolongados en el tiempo. Entonces, esa sería una posibilidad que para cada país entonces tenga que entender bien de que existen estos modelos y estas posibilidades. Eso,
No, porque esa es una idea excelente. Claro, obviamente hay como también tú bien decías, Víctor, para la minería es distinto la caída de un precio que para la agricultura. ¿Sí? Una inversión minera tiene 15, 20 años vista para estar en operativo, el tipo de mina que estamos hablando actualmente. Entonces, no es lo mismo, por eso para la minería es tan importante el precio a largo plazo. Sí, la agricultura, en cierto sentido, es más fluctuable, más móvil, digamos, del cambio que pueda hacer. Pero también transporte sirve para varios tipos de... La inversión del tractor te sirve para varios tipos de cosecha, digamos, ¿no? Pero la inversión de minería no necesariamente es la misma. Entonces, sí, ese es un tema fundamental. Y como tú dices, los tipos de colapso puede haber como un modelo de aprendizaje que puede servir para ciertos países de seguir algún tipo no sé si el modelo podríamos decirlo, pero la mejor estrategia que tú puedes tener con el tipo de producto que tú tienes y frente a un colapso, o sea, eso sería muy ideal, ¿no? También quería preguntar o preguntar algo, Luis. Perfecto, cuando usted venga, tiene... Consulta que quería hacer, bueno, yo quería partir por deciros que fascinante el trabajo que habéis presentado acá, sobre todo por la reflexión en términos actuales. Eso es algo que tratamos de transmitir también en nuestro programa de licenciatura a nuestros estudiantes. Es decir, estudiar historia no va de ser eruditos y saber mucho del pasado, sino también de pensar el presente con los datos del pasado. Así que me hubiera gustado que hubiese más estudiantes del pregrado por aquí, pero bueno, están de vacaciones. Lo que os quería consultar era una duda, pero de tipo metodológico, por la curiosidad que me ha suscitado, nada más, no una crítica. Lo que quisiera saber es, cuando habéis hablado de colapso en algunas materias primas, una de las que citabais era precisamente la cebada. Entonces, claro, no sé si la cebada en ese periodo, primera mitad del siglo XX, sobre todo, citabais la década de 1920, estaba muy centrada las exportaciones en algunos países concretos, porque claro, podría ser que hay un colapso del precio mundial de la cebada, pero que realmente no afectase a ningún país porque no hubiera países que estuvieran tan centrados en la producción de cebada como si los había en esa época, pues salir, que estaban muy focalizados acá o en el CAPS. Entonces, la consulta concreta es, ¿manejáis o pretendéis manejar más adelante cuando vayáis avanzando en el proyecto algún porcentaje en el Producto Interior Bruto de los países? Es decir, la cebada representa un porcentaje, tanto a partir de ese porcentaje, si lo consideramos colapso, si lo consideramos digno de estudio, o eso no funciona así. Si podéis profundizar la metodología. Tal cual como tú lo mencionabas. La primera parte es identificar los colapsos internacionales y la segunda parte es regional, ver qué países eran productores de cebada y en qué porcentaje el producto que sufre el colapso representaba para su economía y no necesariamente en el PIB, por ejemplo, en el empleo. Sí, el empleo es sumamente afectado por un precio, aunque no esté representado fuertemente en el Producto Interno Bruto, que produce un efecto dominó que al resto de la economía puede generar esa caída, quizás no inmediatamente en el año o al año siguiente que cae el precio, pero sí en los siguientes 5 años. Entonces, habéis identificado, pues ya se estaba planteando también, ¿no? ¿Tenéis visto ya casos en los que estos colapsos sean productivos? Sí. Y la empresa que estaba empleada en esas tareas se haya reorganizado rápidamente. Voy a citar un caso muy concreto, demasiado específico, ¿vale? Pero que es el de la producción de tabaco dentro de la Unión Europea. En el caso de España hay regiones, Extremadura, por ejemplo, era una gran productora de tabaco. El tabaco, si lo analizásemos con vuestra metodología, es otro de los grandes colapsos, es decir, pasó de generar una riqueza enorme en la década de los 70 a generar cero
a partir del año 2020 prácticamente ya no hay apenas tabaco, pero esas fuerzas se han dirigido hacia el cultivo de maíz, ganadería, etcétera. Es decir, el colapso en este caso no habría sido negativo, sino quizás hasta producente por liberar anquilosamiento. Claro. Entonces, ¿tenéis identificados casos así? Que, bueno, estamos en la fase inicial del proyecto. Me imagino que ahora... Pero claro, eso va a ser uno de los aprendizajes que cómo se han adaptado. Una vez que tenemos los casos que tenían una elevada dependencia de estos productos, que sean una portería, ver cómo se adaptaron después. Más rápido, si más rápido, en qué medida depende pues, el tipo de recursos o de políticas que se tomaron anteriormente, a poder muchos factores. Bueno, gracias por la gente. Pero chico, no creo que os sirva porque... Pero No, bueno, pero es que, claro, quizás... pero algunos países vivían. Claro, no, pero a ver, una de las ideas era mostrar esto como que la metodología que vamos a llevar a cabo en el proyecto. Hoy ya nos hemos centrado más en lo que en este paper, que es la representación de las series como la parte fundamental de todo esto es encontrar cómo el colapso ha afectado a ciertos países y cómo lo han hecho esos países para recuperarse o no. Ese es, a fin de cuentas, el objetivo final, encontrar de qué forma un país se enfrenta a un colapso y de qué forma ese país logra salir adelante después de ese colapso. Profesora Méndez, usted también quería hacer algún comentario. Eso emocionalmente me llama. Yo sugeriría en esta presentación tratar de conceptualizar en forma más compleja. Por ejemplo, hablar de colapso mayor, o de crisis, usar una terminología gradual, porque usar una terminología de shock, o sea, es demasiado potente. Y estamos viendo en las estadísticas que conceptualmente, o sea, las estadísticas muestran que no se puede reducir. Por lo tanto, ese concepto no es grave. No es el adecuado. El adecuado es el tradicional de la crisis. Porque la crisis baja, la producción después se recupera. Pero en ninguna de las estadísticas que ustedes mostraron hay un corte tan profundo que equivalga a un crisis. Sugiero eso. Para darle mejores noticias al lenguaje y también un manejo más complejo de la realidad. Eso es lo que me sugiere proponer. Por otro lado, entender también que estos países monoproductores como Chile con el cobre está en un cambio trascendental, porque el año pasado, el actual, según lo que sale hoy día en el diario, el litio está produciendo energía para el país en gran cantidad, está reemplazando al cobre en la cantidad de ingresos que le da el Estado. Entonces, en este momento hay un cambio tecnológico muy grande en este país respecto a la dependencia que tenía con el cobre, porque las inversiones más modernas y las demandas más actuales para cubrir los gastos energéticos del país se están dando con el litio y ya no con el cobre. Entonces, eso indica que hay un cambio económico potente en que el commodity ya no opera como opera. Eso también porque hay que entender, la propuesta que los alumnos entienden, que Chile se lo ve desde afuera como una potencia, y los chilenos son incapaces de elegir.
están absolutamente retrasados. Creen que el país es subdesarrollado, lo ven como en los años 70. Y de fuera nos ven como un país hiperdesarrollado. Entonces hay un problema de percepción súper grave. Pero si ustedes caminan por este país, hoy día, es un país súper desarrollado. Pero todo este alumnado jura que está en los años 70, porque les metieron las teorías antiguas y están reciclando tonteras. Pero si se meten realmente en las grandes inversiones que hay en este país, tiene la minería más importante en cobre del mundo. 4 o 5 empresas gigantescas. Inversiones a 5.000 metros de altura en la cordillera de los Andes. Verdaderas ciudades. Nosotros vemos que están en poblaciones laterales de la ciudad de Santiago. Entonces, también un trabajo como este, que es de estadística pura, que se sale de la comprensión de la percepción, deja incompleto el poder entender los países. Yo no, a pesar que hago historia económica, insisto que la historia económica dura solo sobre la base estadística que va a pasar moda, porque eso lo estaban haciendo en los años 70 los colegas de economía. Entonces, si quieren hacer algo mismo, tienen que entrar en la percepción, entrar en otras áreas de la historia que perdonen, pero Estoy completamente de acuerdo. No porque ella quería profesora de grado, pero yo creo que hemos hablado y entendemos como, por ejemplo, cuando muestro ese gráfico de los pronósticos que había sobre el cobre, eso tiene mucha relación con la percepción de cómo se iba a desarrollar cada uno de los países dependientes del cobre. Y parte de esto de los colapsos, de la idea del colapso, la idea de cómo un país dependiente, no necesariamente monoproductor, sino que también puede ser el caso que estamos hablando, que nos compete a todos acá de Chile, de reemplazo de ciclo. Entonces estamos hablando de reemplazo de ciclo, que está muy bien. No, si eres dependiente de recursos naturales, al menos ten una diversificación en tu canasta de bienes naturales en el caso de estas fluctuaciones de precios. Está claro. Pero sí, yo, aunque parezca muy de estadística pura del precio de aquí, el precio de allá, tratar de hacer el matching, todo eso, nuestro objetivo es más de ver los efectos cualitativos de estos quiebres. Si queremos cambiar la palabra colapso, no lo podemos lamentablemente profesionalmente porque ya está en el proyecto, ¿no? Entonces, el título del proyecto está en colapso, así que no. Otro tema, claro, ¿no? Un poco más de complejidad. No, pero eso también es completamente de acuerdo. No hay, y yo creo que tiene relación con lo que decía Sergio, no hay un solo colapso, no hay un tipo de colapso único, uniforme, sino que dependiendo del tipo de producto hay varias diferencias. Pero yo me gustaría insistir en eso, profesor, que no queremos quedarnos solamente con la cuantificación, la estadística, las series temporales. Nuestro objetivo es ver de qué forma este tipo de precio internacional se refleja en una situación económica que tiene características psicológicas también en cada uno de los países. Y creo que ¿qué pasa con la India? ¿Qué pasa con la China? Voy a dar la palabra a Luis, que está en ese ratito, para que también haga su consulta y su comentario. Luis, ya pido, por favor. Hola, Luis.
Todo es interesante, me gustó bastante. Aunque también en parte lo encontré como abstrae demasiado el tema. La cuestión de la estadística, en mi opinión, creo que abstrae igual demasiado históricamente de lo que se está tratando. O sea, estoy pensando, no sé, o sea, cuando van los precios de este 1750 a 2020, y yo me encuentro un poco temerario, o sea, una formulación de precios y suponiendo que el mercado mundial, o la economía mundial de 1750 es igual a la de 2020, o sea, me encuentro un poco cuestionable porque quizá habría que hablar en ese entonces más de quizás precios de comercio exterior en vez de precio mundial. O sea, no tenga mucho sentido hablar de precio mundial en una época en que, bueno, que también está globalizado como hoy en día, o sea, quizá Europa, las colonias, en América, esas partes de África, cosas así. Y también se me ocurre, quizás, no sé si lo incluirán, estadísticas de cantidades también. Sí, y también sería interesante incluir la direccionalidad del comercio, o sea, porque es una cuestión secundaria, tomar en cuenta hacia dónde circula la mercancía. O sea, también yo creo que eso sería quizás más productivo que quizás un precio mundial. O sea, hablar de centros de producción y de comercio a nivel histórico como ciclo, quizás sería más pertinente que intentar hacer un promedio. Bueno, o sea, en el siglo XX quizás tendría más sentido hablar del mercado mundial, quizás como ahora, pero para un periodo de... Debería estar más claro, ¿no? El tema de hacer el precio de 1700 para la actualidad es para también en el momento de la primera globalización o de la globalización de 1870 a 1913, ver si, por ejemplo, en los centros productores el precio refleja a un matching mayor con el precio internacional. Eso es lo que dice la teoría, pero que cuando tú, con los pocos datos, digamos, con los pocos datos que hemos logrado homologar hasta el momento no está claro. Y parece que el matching venía más previo que el matching teórico que dice que en 1870 hay una integración de mercado mucho más grande. También en la integración de mercado por ejemplo, del carbón, hay de precio del carbón, hay un paper bastante reciente, 21 creo que es, en la Economic History Review, en donde incluso los precios del carbón en Europa estaban ya bastante más integrados a mediados del 19 que lo que se pensaba anteriormente. Entonces, ese tipo de cosas, te encuentro toda la razón, también la direccionalidad, pero claro, esa es la idea del segundo punto, es decir, cuando... Dime. Todo de que sea por causas económicas, bueno, tiene que ver mucho con el. No es raro que estos colapsos democráticos coincidieran con el periodo de la Primera Guerra Mundial, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde era aunque parece más bien avance con el proceso de petróleo. Bueno, va dependiendo cómo van reaccionando los actores. Estoy de acuerdo que obviamente esto tiene que ver con la geopolítica, pero la geopolítica responde también a las tecnologías de extracción y de producción de los recursos, ¿no? Eso no lo podemos olvidar. Y la misma geopolítica que trata de intervenir sobre estos recursos va a producir cambios en los precios de recursos sustitutivos o complementarios. Pero sí, yo creo que, a ver, pese a que yo encuentro que en este seminario dan una buena cantidad de tiempo para exponer, hay muchas cosas que quizás debimos haber profundizado más para dar a entender de que esto no es una recopilación de datos, ¿no? Si fuera recopilación de datos no tendría sentido y a nosotros no nos motivaría, sino que este primer paper necesitamos esta serie porque sería poco honesto tomar la serie más completa es la de Jackson, pero son solamente precios de Estados Unidos. Y aunque alguien podría decir sí, son precios internacionales, pero de 1950.
Antes de eso, incluso lo vieron que con la bolsa de metales, en un producto que se podría considerar de los más homogéneos, que es como el cobre, tiene esa diferencia de nivel de precio bastante significativa. Bueno, yo quisiera hacer un comentario de alguna manera vinculando lo que ha presentado Cristian y Sara y muchos trabajos que nosotros hacemos, ¿no? Son de distintas categorías. Si recuerdo bien, hasta la invención del cronómetro en el siglo XVIII, ¿no? La Marina Real Británica tenía unos naufragios espectaculares, impresionantes. Se perdían una cantidad de naves y gente muerta, la conocía. Y hubo que esperar hasta que se inventara el cronómetro, algo que también tuvo un camino muy tortuoso, que fue un inventor, digamos, particular, que le costó mucho patentar el asunto y fue rechazado muchas veces. Y fue ahí cuando se tuvo una imagen más precisa de cómo, ¿no es cierto? Porque el problema era que los barcos se movían mucho. Entonces, había encontrado un aparato que tenía con mucha precisión y que a pesar del movimiento no cambiara la medición. Cuando se logró inventar el cronómetro, los naufragios casi desaparecieron. Entonces, nosotros siempre en historia económica decimos lo que nos interesa es explicar, no es medir. Pero sin medir es imposible que podamos mejorar la explicación. O sea, entonces, hasta que no se hicieron trabajos sobre los precios que yo trabajé, salarios, lo que se creía era que los salarios habían descendido 50 años durante todo el siglo XX. Así de simple. Y eso significaba, eso tenía una connotación gigante. Significaba que esos 50 años todo el mundo lo pasó muy mal y que nunca mejoró el poder adquisitivo del trabajador. Eso era falso. Sí, claro. Y por eso que los historiadores económicos a veces ponemos tanto acento en la medición, mejorar la medición. Porque cada milímetro que le ganamos de precisión a una mejor medición nos lleva a que las consecuencias, los alcances que tiene la interpretación mejoran. Entonces, sin duda que no es lo que nos interesa la medición. La medición nos quita mucho sueño, nos genera muchos problemas. Y normalmente se resume en que los colegas que no son historiadores económicos nos dicen, ven un gráfico, dicen, y para eso tanto. Y para eso no estuvo aquí 2 horas. Pero no saben el trabajo que hay detrás de eso. Y no saben que una vez que ya esté hecho ese gráfico, nos va a permitir decir cosas distintas de las que sabíamos. Entonces, yo lo que diría en defensa de este tipo de trabajo es que son trabajos que se les llama, desde la investigación científica, trabajos basales, como la industria basal. ¿Sí? Si no hay industria del acero o de la química, el resto de la industria existe. Entonces se necesita tener trabajos basales de este tipo, porque si perfeccionamos nuestra comprensión de los ciclos, de las tendencias, de los subciclos, vaya que nos cambia la percepción de toda una época. Ahora, lo que no hay que pedirle, y en eso creo que todos estamos conscientes, y hay que tener mucha conciencia de eso permanentemente, que no le podemos decir a un gráfico, a una curva, que nos diga las causalidades, y menos aún los alcances, las consecuencias. Y ahí se requiere la mirada amplia del historiador económico para no quedarse con la medición y sacarle provecho a esa medición y mezclarla con entornos, digamos, institucionales, las otras variables económicas. Pero, claro, mira cómo nos cambia la vida después de ver que un país tiene subsidios. Distinguir lo que es la tendencia general de los subsidios y de los pequeños ciclos nos cambia la vida, porque al bajarlo eso al terreno y decir cómo el sector privado, qué capacidad de respuesta tuvo ante eso. Y por otro lado, cómo el Estado se defendió de los mecanismos de propagación de esto. Mientras más concentrado está la producción en pocos productos, es mayor el impacto en la balanza de pago, en el sistema impositivo, en la recaudación, en el gasto fiscal, en el presupuesto, en la hacienda pública. Por lo tanto, si logramos definir con mayor precisión esos subciclos, esos pequeños periodos, y decir, esto vale para este subciclo, en cambio esto no vale para esto, esta es la tendencia acá, lo que hablábamos, es decir, estas precisiones que a veces parecieran ser esotéricas. ¿Por qué colapso no pueden ser 3 años? Tienen que ser por lo menos 10.
se aplicó. Me acuerdo de una discusión que tenía con Jordi Maluquera ya, cuando hacía la tesis, me decía, no es lo mismo derrumbe que caída, o caída que crisis. ¿Qué es lo que diferencia esas expresiones? Son expresiones cualitativas, ¿no? Bueno, hay rangos detrás de eso. Entonces, si nosotros logramos manejar bien los rangos, vamos a poder meternos en esos otros temas, que son los temas que realmente nos interesan. Pero sin la medición, la verdad es que andamos a ciego. Es andar a ciego. Y es repetir lo que ya se sabe. No agregamos nada al conocimiento de sí. Entonces, si mejoramos la medición, así como la Marina Real evitó los naufragios al usar el cronómetro, evidentemente que podemos decir, tenemos la posibilidad de decir cosas nuevas. Lo que no obsta decir que los que se quedan en la pirotecnia de la mera medición no llegan a nada. Pero para eso también se requiere trabajo colaborativo de equipos y la generosidad intelectual para que los que están elaborando eso después puedan hacer una reflexión integrando distintas voces que justamente satisfaga toda esta necesidad de explicar las causalidades y las consecuencias. Por ejemplo, me preguntaba, así como hoy día los terremotos y los desastres naturales, ustedes saben que hay países que sufren mucho de desastres naturales. Hay hasta memes de Chile, ¿no? Sobre esto, ¿no? Bienvenido al país que la última vez que tuvo un desastre natural, ¿no? Bueno, pero lo más interesante no es cuántos países sufren desastres naturales, es cuántos países tienen mecanismos de respuesta, o cómo están preparados y se han anticipado para cuando venga el próximo desastre natural. Entonces, por ejemplo, mecanismos de estabilización fiscal. O sea, eso es lo que... Entonces, yo estaba pensando, por ejemplo, cómo cruzar inmediatamente, ¿no? La curva de un país que está muy concentrado en la exportación de un commodity, cobre, salitre, caucho, en una época guano, o café, en el caso de Brasil. ¿Cómo cruzo eso yo con, por ejemplo, el presupuesto fiscal? Entonces, si yo sé que ese país tiene mecanismos de contención y de respuesta, mecanismos de estabilización automática, por ejemplo, y veo que la curva del PIB no se ve dañada, vaya, o sea que en cambio otro país, la curva ¿no es cierto?, del presupuesto fiscal se derrumba cuando cuando viene el colapso también. Estoy encontrándome con dos situaciones que tengo que explicar. Y lo mismo que decíamos, ¿sí? En alguna ocasión cuando se derrumba o empieza a entrar en colapso, en decadencia un sector productivo, la capacidad de respuesta del sector privado, ¿cuál es? Porque si mientras está cayendo el producto estrella, están emergiendo otros productos, 3 o 4 productos que lo reemplazan, y en el otro caso no hay en otro país no hay ningún producto que reemplace nada, sin duda que tenemos capacidad de respuesta distinta. Entonces, son trabajos seminales, y yo creo que estamos en la dirección correcta cuando decimos que no debemos, sería responsable, quedarnos en la pura medición. Pero si no mejoramos la velocidad de medición, es imposible que nuestras reflexiones sean mejores de las que ya se han hecho. Perdonen el quebrar esta lanza, pero que yo creo que representa de alguna manera todo lo que hemos pasado por esto y sabemos que no nos podemos quedar en la medición. Tenemos que explicar. Así que, sin duda, que estas acotaciones son muy importantes para que tampoco no nos quedemos inmovilizados por estos avisos de neón, ¿no? Que son de repente las mediciones. Que hay algunos, efectivamente, historiadores económicos, que yo diría que son los menos, que se quedan solo metidos en el tema, se quedan obsesionados con el tema de la construcción. Los que están aquí, que yo los conozco desde hace mucho tiempo, no son parte de esa actividad. Son más bien los que quieren que ustedes les digan cosas para que ellos puedan, a partir de ahí, explicar. Así que creo que vamos por muy buen camino, nos podemos sentir muy bien. Algunas últimas consideraciones que ustedes quieran hacer, por favor. Quería preguntar si consideraban este concepto la capacidad del sistema de recuperarse del sistema que está siendo explotado, porque llega un punto en el que esta explotación es irreversible por las dinámicas internas que tienen. Por ejemplo,
ejemplo, un sistema maderero. Y también quería saber si es que la disponibilidad que hay de los recursos podría llevar a establecer medidas de mitigación para asegurar su mantención y así también que sea un mercado sostenible. Bueno, esa pregunta es que no se puede usar en otro proyecto, pero tengo un proyecto también de mediciones globales de ahorro genuino, en donde uno de los elementos, y el ejemplo que dije de la sostenibilidad del sector forestal, es fundamental. En la medida de ahorro genuino se incluyen la extracción de recursos naturales como un menos. Es decir, cada recurso natural que extraes, tú lo descuentas de tu ahorro total. Y en el caso del forestal, uno de los problemas que tenía la medición de ahorro genuino del Banco Mundial es que solamente contaba si crecía algo. Pero solamente si decrecía, por ejemplo, el área forestal. Pero no incluía, por ejemplo, que lo que ha pasado en Europa, que ahora hay más bosques que hace 100 años. Entonces no se incluía en la medición. Llevándolo al caso del colapso, la capacidad de recuperación del sistema, claro, si hay un colapso en el precio de la madera, pero ese colapso está determinado porque también el país utilizó el caso de la pampa alta portugal. Ahí tienes un caso de cortaste todos los árboles para producir energía y no hay una recuperación ahí. Entonces tampoco puedes aprovechar un nuevo ciclo en donde se mejore el precio. Yo creo que no necesariamente dentro de este proyecto o de este paper tiene influencia esto, pero para lo que son las previsiones más modernas sobre lo que es el desarrollo económico, claramente el efecto del precio sobre la sostenibilidad del medio ambiente es fundamental para entender si se puede recuperar y cuáles son los tipping points, por ejemplo, que tienen algunos de los recursos. También dentro de esto los ahorros genuinos, una alumna de máster hizo de Filipinas y ahí incluyó, por ejemplo, los bancos de peces dentro del ahorro genuino. Entonces, cuando ya no era sustentable, le ponía un premio de quitarle al ahorro de todo el país de esta falta de sostenibilidad del recurso marino. El precio de los recursos naturales también tiene un problema que cuando tú incluyes, por ejemplo, cobre, níquel, todo esto, y lo pones con precios de otros recursos renovables, el recurso no renovable tiene uno, como dice su nombre, no lo puede renovar, tiene un stock finito, pero es que además tiene los efectos medioambientales. Los recursos renovables, además del efecto en el medio ambiente, supuestamente tienen esta capacidad de recuperarse a mediano o largo plazo. Pero el efecto, digamos, externo que tienen los recursos no renovables cuando los utilizamos de forma no sostenible, y el caso más claro es el Amazonas, es que tienen otros efectos que no es muy difícil de incluirlos en el precio. Entonces, y tienes toda la razón, eso debería estar en el precio de los recursos renovables. Pero dentro de este concepto, que son los precios de transacción internacional, aunque quisiera, no hay forma de incluirlo. Pero debería. Por supuesto. La deforestación del Amazonas es algo que no solamente afecta a Brasil, sino que afecta a todos los países del mundo. Pero ¿cómo que tú compensas a Brasil por esa no deforestación? Y es el debate actual. Muchos países dicen, si ustedes se desarrollaron destruyendo el medio ambiente, ¿por qué yo no me puedo desarrollar destruyendo el medio ambiente?
apropiación del territorio para explotar estos recursos que se hacen propios, de eso, pero, Así es. ¿Qué decir? Estamos en medio de un proceso de ojalá que cambien las reglas globales para que las cosas sean transparentes, ¿no? Porque ahora los países ricos pagan por bonos y les pagan a los países pobres, pero ellos siguen contaminando y pagan su complejo de culpa comprando bonos de carbono a países pobres para que ellos dejen de contaminar un poco menos. Pero ellos siguen contaminando los mismos. Estados Unidos, es un sistema bastante es una muestra más de la simetría de poder global. Pero bueno, creo que ya estamos no queremos cansar a nuestro contertulio y antes de brindarles ahí un gran aplauso y agradecer nuevamente que hayan estado dispuestos a venir por la fecha más adecuada. Sabemos que están con una agenda apretada, tienen otras actividades también esta semana en otras universidades. Quería comentarles también antes que nos vayamos que de aquí a poco andar vamos a enviar una comunicación por mail a todo el grupo del núcleo, que son alrededor de 70 personas que están dispersas en todas las universidades, aquí en Chile y en el extranjero, tesistas, doctorales, mucha gente, para que el próximo año empecemos a confeccionar una lista de presentaciones. Entonces, este año yo le quería proponer a todos, si les parece, que empezáramos en marzo con con presentaciones dobles con las tesis que se hicieron aquí el año anterior, que son no más de 6. Podrían ser 3 presentaciones para que los muchachos también se vayan curtiendo, se vayan fogueando, escuchando todas las contribuciones. Y los que no hayan presentado el año pasado, también propongan una presentación. Entre ellos, ilustres colegas de otras universidades, como Ángel, y otras personas que han presentado, como Luis, que tiene un excelente trabajo sobre el tema de la UNTA y el periodo, ¿no es cierto?, de los años 70. La misma profesora Méndez, que está haciendo un trabajo muy interesante ahora que ya le comprometí una presentación, ¿no es cierto? Es decir, los que no han presentado el año pasado, les damos prioridad y dejamos un margen también para colegas que nos visiten eventualmente, como ha sido ahora con Sara y con Cristian, y componemos una agenda relativamente razonable, de no más de, qué sé yo, de, no sé, 12 presentaciones, 14 presentaciones en el año, a la que eventualmente se podría sumar una visita extraordinaria, hacer un huequito ahí para también incluirla, ¿no? Entonces les va a llegar en estos días esa invitación para quienes no han presentado, pero simplemente también le pedí que se animara y presentara un trabajo que ha estado ahora terminando y elaborando. Entonces, porque también quisiéramos mostrar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, escuchar sus trabajos y también dejar como siempre acostumbramos, una cuota para profesores, colegas de otras universidades, estudiantes, tesistas de distintos lugares. Así que esa es la invitación, les va a llegar pronto. Esperamos con Oscar confeccionar esa lista, se la entregamos y a partir de marzo comenzamos ya la sesión correspondiente. ¿Les parece? También quiero recordarles que de este núcleo va a ir un número muy importante de personas a las jornadas de historia se van a celebrar en Concepción en mayo. Se lo recuerdo para que vayan ya comprando pasajes, buscando los pasajes. Y luego tenemos una presencia también muy ilustre de algunos nuestros que van a ir al Congreso Latinoamericano de Historia Económica, que se va a celebrar en Montevideo. Y bueno, vamos a ver si alguno de aquí se anima y dentro de todo
llegó una convocatoria de Rodrigo en la mañana para ir a LUM. Yo se la mandé, claro. Tú la mandaste. Sí. Para ir a LUM a la nueva Congreso Mundial de Historia Económica. Sí, pero ahora que efectivamente hay plazo hasta el 31 de enero para proponer mesa. Entonces yo a través de la asociación, una mesa que está sobre impacto sobre la crisis del 29. Que si alguien se quiere sumar, me manda un correo electrónico, ahí está la información. Vence ahora. Vence ahora. Increíble, para el 25. Pero No, ya claro, está. yo por ahora no. Para que todos vayan haciendo su agenda, vayan juntando sus morlacos, sus ahorros, y viendo qué les alcanza. Y lunes bien caro, se lo digo de Sí, se ve caro. Se ve caro. ¿Y va a ser en invierno? No, en verano. En verano. Verano. Verano sueco. Verano sueco. Verano sueco de 20 grados. Con un buen impermeable. Exacto, no, claro, mucha lluvia en julio. Así que eso. Bueno, creo que hemos aprendido mucho. Da mucho gusto escuchar realmente las contribuciones de todos. Se aprende una tonelada acá. Así que solo cabe agradecer la presencia vuestra, a todos los que han hecho también sus comentarios, contribuciones, para que ellos puedan ir tomando nota e integrando muchas de las cosas que han salido aquí. Así que le damos un gran aplauso y damos por terminada la sesión de hoy. Ya está, ¿sí? Terminamos ahí. Eso es finalizando.